Adelante, padre. Si le damos la palabra al padre, muy bien. No, su audio, padre, tal vez le falta, no se le escucha. Todavía, padre, no se le escucha. Mientras el padre conecta el audio, recordar que es muy importante que tomen nota de aquellas preguntas que quieran realizar al padre en el momento que ustedes deseen, redactan la pregunta en el chat, lo leeremos y el padre Roberto dará respuesta a sus inquietudes. Incluso si tienen alguna duda de lo que hayan escuchado del padre, pueden hacerle la pregunta respectiva, que él lo irá contestando. Las preguntas a través de nuestro chat. Quisiera ver si ya me escuchan. Ahora sí, padre, Sí, qué perfectamente. bueno. Ahora sí. Muy bien, Perfecto. padre. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues es un gusto para mí poder estar esta noche compartiendo con todos ustedes este tema tan interesante que es la doctrina social de la Iglesia y que además de su importancia sabemos que viene pues muy relacionado con la reciente elección del Papa León XIV, que ya con el nombre que él ha tomado pues nos viene a indicar que para él es importante la relación con el Papa León XIII, que es justamente el Papa que va a presentar por primera vez en nuestra iglesia un documento de carácter social y que va a dar respuesta a un problema muy urgente de la época que se denominaba como el problema obrero. Y vamos a ir viendo un poco este tema, cómo se va desarrollando. Y para eso quiero compartirles un PowerPoint. Vamos a ver. Mm, ¿Lo están viendo? Todavía no, padre. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Y se mueve, ¿verdad? Cambian las sí, diapositivas. cambia. Tal vez si lo puede agrandar un poco. Sí. Ahí está. Lo ven bien, ¿verdad? Perfecto, padre. Muy bien. Adelante. Correcto. Bueno, pues comenzamos entonces. Tenemos este tema que es de una gran importancia en nuestra iglesia debido a que la dimensión social es una parte fundamental de cada ser humano, porque nosotros, además de ser personas, somos personas en medio de una comunidad. De manera que entonces va a llegar un momento en que la iglesia también va a tomar esta dimensión social como un elemento importantísimo y a través de un cuerpo de doctrina que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo desde el Papa León XIII. Y bueno, en primer lugar, esta doctrina social de la Iglesia se va a dar en el contexto de la dignidad de la persona humana. Cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, estamos hablando de la persona, estamos hablando de su dignidad y por lo tanto entonces la doctrina social de la iglesia, también conocida como doctrina social cristiana, viene a ser un conjunto de normas, de principios que se refieren a la realidad social, política y económica de la humanidad, pero que está basada en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. De manera que cuando la Iglesia propone esta realidad, propone esta serie de normas y principios, lo hace partiendo de la buena noticia del Señor Jesucristo, pero que también se viene a enriquecer con ese magisterio, ese magisterio que se va desarrollando en la iglesia a través de el Papa.
el Papa, que en cada época va marcando también pues una línea en donde vamos interpretando este evangelio para cada época, para cada momento de nuestra historia. Y por lo tanto, entonces, vamos a ver que la doctrina social por sí misma tiene una dimensión de evangelización. Y además, siempre se encuentra renovándose entre el mensaje del Evangelio y la historia humana. Es algo dinámico, algo que retoma el valor definitivo, permanente del Evangelio, pero que lo va analizando a la luz de los signos de los tiempos. Y en ese sentido, entonces, se da ese equilibrio entre Evangelio e historia humana desde la perspectiva social. La iglesia siempre ha tenido una dimensión de preocupación, por supuesto, de cada persona y de cada sociedad, de cada comunidad humana. Pero ya desde entonces, por eso es que tenemos esta visión social de lo cristiano. Nosotros podemos hacer toda una relación histórica de los aspectos que tanto en el Evangelio como en la Biblia en su totalidad o en los padres de la iglesia y en los grandes teólogos se ha ido dando a lo largo de los siglos. Sí, ahí ha estado presente, pero hay una perspectiva nueva que aparece justamente desde lo que llamamos la Rerum Novarum, esta famosa encíclica que es de autoría de León XIII y que se va a publicar el 15 de mayo de 1891. Esto va a permitir dar un comienzo a una nueva perspectiva del compromiso de la Iglesia desde el Evangelio a favor de la humanidad entera. Y esta dimensión se está dando desde el contexto de la revolución industrial, en donde aparece la cuestión obrera. Estamos en un tiempo en donde el proceso del capitalismo, el proceso de la revolución industrial se está dando con una fuerza enorme y va transformando la realidad primero de Europa occidental, sobre todo, y de los Estados Unidos, y posteriormente va teniendo una influencia cada vez más grande en un mayor espacio en el mundo entero, hasta que podemos llegar a nuestros días en donde el capitalismo es una realidad que abarca todos los espacios de nuestro mundo, es decir, abarca todos los espacios sociales, económicos, políticos, y esta palabra que dio el Papa León XIII ha seguido también iluminando a nuestra iglesia frente al desafío de este modelo de economía y de producción. Por lo tanto, entonces, León XIII por primera vez responde concretamente al tema del momento, que es un tema candente, muy complejo, de la revolución industrial, con este documento. Y de tal manera que la Iglesia va a dejar en claro desde el principio que esto que llamamos doctrina social no es una tercera vía, porque normalmente estos documentos han estado hablando desde la dimensión del proceso de producción que viven nuestras sociedades, en donde se encuentra el tema fundamental del trabajo, ya sea desde la perspectiva del capitalismo o del socialismo. La iglesia no quiere ser una tercera vía, pero sí quiere ser una palabra responsable frente a los sistemas económicos y políticos que hemos visto a lo largo de todo este tiempo hasta nuestros días. Por lo tanto, entonces, este camino de la doctrina social de la Iglesia no es una agenda económica, no es una agenda política, no es un sistema. Y por lo tanto, entonces, aunque habla con toda libertad acerca de lo que sucede en el capitalismo, de lo que ha sucedido en el socialismo, no propone un sistema
alternativo. Quiere decir que no es una propuesta técnica para solucionar este tipo de problemas, sino sobre todo es una doctrina moral que surge desde el concepto cristiano del ser humano. Y por lo tanto, los grandes cambios del siglo XIX, como la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades, había producido una gran cantidad de conflictos sociales, económicos, desigualdades terribles que iban generando grandes problemas sociales y políticos desde esa nueva realidad que estaba viviendo sobre todo el continente europeo occidental y los Estados Unidos. Tenemos acá una imagen en donde justamente se nos habla de las consecuencias de esta revolución industrial. La humanidad había estado antes sumida en un sistema económico, político, social que denominamos la etapa feudal. Esa etapa feudal termina en el momento en que en los sectores urbanos empiezan a darse procesos de comercio, procesos de fabricación de mercancías que empiezan a utilizar también el desarrollo de la tecnología. Y por lo tanto, entonces, vamos a tener que por una parte está la clase social que es propietaria de los medios de producción, como son las fábricas, las máquinas, y le vamos a denominar burguesía. Y por otro lado tenemos a los obreros, la clase obrera, que también se le ha denominado como proletariado. Esta hace referencia a la prole, es decir, de que se trataba de familias de origen campesino que dejaban el campo para ir a la ciudad y bueno, eran familias muy numerosas, era una prole grande y por eso también se le llamó proletariado y definitivamente era la clase más perjudicada. Y esta población, esta clase que se está formando, que es la clase obrera, vive justamente al lado de estas grandes fábricas que están instaladas en las periferias de las ciudades que se van industrializando, pero viven en condiciones terribles, marginales, miserables. Y allí, en medio de esa pobreza, ellos pues van viviendo prácticamente al lado de estas fábricas, en donde ellos van entregando su vida, pero a través de un proceso de explotación muy grave, alarmante. Vemos también esta imagen. Por un lado vemos la imagen de los obreros que están justamente operando las máquinas de una fábrica, pero también vemos la imagen de esos espacios de las ciudades, de las periferias urbanas, en donde aparecen las fábricas y aparecen los barrios miserables de los obreros. Allí también, como ustedes se darán cuenta, con esas chimeneas humeantes, nos damos cuenta que es justamente a través de este modelo de producción en donde la humanidad empezó a tener graves problemas también con el entorno, graves problemas desde la dimensión de la contaminación del medio ambiente. Vemos aquí una imagen de niños de una fábrica de carbón y vemos que se trata de niños que están en unas condiciones francamente de una pobreza tremenda. Niños que han perdido esta dimensión de ser niños, niños que no están en la escuela debiendo estar allí y que más bien están trabajando a sueldos miserables, salarios miserables en las fábricas. Fíjense, inclusive en esta foto, vean a esta criatura cómo está maltratado de su mano. No había ningún tipo de protección para el trabajo, no había ningún tipo pues, de mejorías en las condiciones del trabajo y por supuesto que el trabajo infantil era algo que se daba de manera escandalosa y por el hecho de ser niños,
ganaban la mitad de esos salarios de hambre. Vemos aquí, por ejemplo, una de estas casas tan pobres que estaban a los lados de las fábricas, que pertenecían a los dueños de la fábrica y que les rentaban a los obreros que se instalaban en ellas. Allí, en estas familias de muchos hijos, pues iban esperando a que junto con el padre, los hijos más grandes pudieran ya irse incorporando al trabajo de la fábrica, cuando fuera necesario también las mujeres integrarse al trabajo de la fábrica, como para ir sumando unas monedas para la supervivencia cotidiana. Es realmente alarmante y que afrenta a la dignidad del ser humano. Tenemos aquí otra imagen, ¿verdad? También de niños de la época, que podrán ustedes darse cuenta cómo viven en esas condiciones terribles. Niños que ya estarán condenados a vivir en una gran ignorancia, no podrán participar de un proceso de educación, no existen programas para ellos, ni ellos tienen el tiempo como para poderse dedicar a la educación, solamente el tiempo para trabajar, porque el hambre es mucha, la necesidad es tremenda. Y vemos aquí esta misma imagen ya más ampliada, ¿verdad? Que nos retrata esta escena tan terrible, tan deprimente de las fábricas de la época del siglo XIX, con las casuchas que están al lado de estos centros de producción, en donde la máquina y el ser humano están allí como combinados en un proceso de producción novedoso, pero al mismo tiempo brutal, que les va quitando muchas posibilidades de vida digna a los trabajadores. Obviamente que con el tiempo los trabajadores empezaron a quejarse. Al principio no se habían dado cuenta que tenían una fuerza como grupo, lo hacían individualmente, pero siempre los capataces, si había una queja del trabajo, inmediatamente se les expulsaba, al fin que en las entradas de las fábricas siempre estaban esos títulos, ¿verdad? De que hay vacantes y colas enormes de gente que querían participar en estos trabajos para poder simplemente sobrevivir. Con el tiempo, ellos se dan cuenta que no solamente son un grupo de trabajadores, sino que tienen características comunes que les hace participar de una misma historia. Se van poco a poco descubriendo como una clase social y una clase social que se puede organizar, una clase social que puede hacer demandas. Y llega un momento que estos obreros tendrán la capacidad inclusive de paralizar las fábricas, de manera que ponen en jaque mate a estos dueños del capital y de las fábricas, que tienen que negociar con ellos pues el aumento de unos cuantos céntimos para que puedan, para que continúen estando en la fábrica trabajando. Y por lo tanto, entonces, este grupo que ya se va identificando como clase obrera, clase proletaria, empezará poco a poco a exigir cada vez mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, menos número de horas para el trabajo, etcétera. Aquí tenemos otra vez todas estas criaturas, ¿verdad? Bueno, se parte el corazón de pensar cómo se encontraban estas masas trabajadoras en Europa y en Estados Unidos. También el del campo, había situaciones terribles. La gente que estaba en el campo también pasaba por pobrezas tremendas. Y es justamente esta gente que al tener una vida más difícil en el campo, iban migrando a las ciudades para convertirse allí en obreros.
Tenemos acá una famosa pintura que nos presenta a esta clase social que se va organizando y que va cada vez exigiendo mejoras fundamentales en el desarrollo del trabajo, porque finalmente ellos comprenden que si el capitalismo está generando muchas riquezas, se debe a ellos. Porque si bien el patrón, el dueño del capital, tiene la fábrica, tiene las máquinas, son ellos, los obreros, los que las hacen trabajar, las que las hacen andar y producir mercancía. De tal manera que entonces se van dando cuenta también que en ese proceso del trabajo, los dueños del capital prácticamente van robando parte del dinero que se produce con el trabajo de los obreros. Se van dando cuenta que están siendo tremendamente explotados y cada vez tienen más conciencia y cada vez también se organizan mejor y lo que quieren es llegar a tener voces que los representen en los parlamentos, de llegar a tener diputados obreros, personas que los representen en el gobierno desde la condición de los trabajadores y poco a poco irán logrando tener una presencia mayor en las instancias legislativas de sus respectivos países. Y tenemos acá una fotografía de contraste. Esta es una fotografía de un salón parisino, en donde estamos viendo justamente el contraste de cómo vivía la clase burguesa, que todavía se juntaba con lo que quedaba del antiguo modelo de producción, que era la feudalidad, ¿verdad? Y cómo tenían una vida de lujo, de exceso, ¿verdad? Y todo esto se debía precisamente a la gran cantidad de dinero que estaban produciendo en sus fábricas y que además era mayor aún en la medida en que no había de por medio una relación justa con sus trabajadores, que eran los que prácticamente producían las mercancías. Tenemos acá una imagen de la ciudad de París que se convierte en una ciudad moderna, en donde todos los adelantos de esta ciencia y esta tecnología que lleva a producir nuevas máquinas para las fábricas, también empieza a renovar totalmente la vida urbana, especialmente para los sectores, por supuesto, de privilegio. Entonces aquí nos encontramos a un París rico, a un París burgués, en donde la gente pues goza de los adelantos de la época. Y por otro lado, como sabemos, esas fábricas que producen tanta riqueza, pues estarán allá lejos, lejos en los arrabales, lejos en las periferias de las grandes capitales. Aquí hay otra imagen muy interesante que nos va hablando de una clase social que vive del trabajo de los obreros y que por lo tanto entonces pues también tiene una situación de holgura y de holganza, ¿verdad? En donde ciertos sectores solamente se benefician del dinero que se produce desde el trabajo del obrero. De manera que entonces se va dando una clase burguesa que es indiferente al sufrimiento de los trabajadores. Muchas veces ignoran todos estos procesos que se van dando para que estas personas puedan tener la calidad de vida de élite de la que gozan. Tenemos acá una imagen del ferrocarril, que es muy importante porque el ferrocarril es por excelencia el símbolo de esta modernidad industrializada. El ferrocarril es lo que permite llevar y traer, por una parte, materias primas, pero también por otra parte, los productos ya elaborados hacia los puertos en donde se van a distribuir en un mercado cada vez más internacional, de manera que entonces la locomotora es sinónimo de modernidad,
de avance y de enriquecimiento dentro de la sociedad capitalista. Otra parte del proceso de la industrialización, como ya lo mencionaba hace un momento, es el buscar aquellos elementos que son necesarios para la producción. ¿Cuáles son esos elementos que se necesitan para producir, para echar a andar las máquinas de la fábrica, todas esas materias primas que muchas veces no se encontraban en el contexto de Europa o de Estados Unidos? Y por lo tanto, entonces, todos estos grandes capitalistas buscaban la forma de encontrar estos recursos y lo empezaron a hacer, especialmente en Europa, a través de una relación con el continente africano, pero que fue una relación brutal, tremendamente dolorosa. Esto es parte también del sistema capitalista. En el sistema capitalista, prácticamente el poder europeo se va a hacer con el continente africano, de tal manera que va a quedar bajo el control de países como como Inglaterra, como Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Portugal. Y podemos ver en este mapa, ¿verdad?, cómo está por colores las posesiones que Europa tiene en el continente africano. Vean ustedes las extensiones tremendas que en este caso tiene, por ejemplo, Francia, o las enormes propiedades que tienen los alemanes, el Congo, por ejemplo, el Congo belga, que se convirtió en una colonia del rey de Bélgica, era dueño de esta colonia, en donde se dio una explotación brutal a través de algo que se necesitaba en la producción de las fábricas. Se necesitaba justamente un material que pudiera convertirse en elásticos para poder echar a andar las diferentes máquinas, ¿verdad? De tal manera que entonces empezará a buscarse este material en lugares como el Congo, que va a ser el caucho, ¿verdad? El caucho se va a encontrar en Congo, va a haber grandes bosques de árboles de caucho, pero también el capitalismo lo va a encontrar en lugares como Perú o Vietnam. Y se van a convertir en lugares verdaderamente de pesadilla. De pesadilla, porque en estos lugares la gente ni siquiera va a recibir un dinero por el caucho que ellos logran recuperar para las empresas europeas o norteamericanas, y van a tener que trabajar en condiciones de esclavitud. En el Congo belga, por ejemplo, cuando una persona no llevaba lo que le correspondía de caucho, llegaba un momento en que se le podían cortar las manos. Imagínense nada más. Se dice que hubo tantas manos secas que estaban cortadas, que inclusive las usaban como una especie como de moneda para hacer ciertos intercambios y demás. Son cosas verdaderamente espantosas. Hay documentación de todo esto, hay imágenes, hay fotografías, y bueno, es para dar pena lo que se logró hacer en nombre del capital. Lo mismo, como ustedes sabrán, en la zona de Iquitos, ¿verdad? También allí se empezó a buscar eh, el producto, ¿verdad?, de estos árboles, de estos bosques, ¿verdad? Y también allí se obtuvo a través de una explotación humana tremenda. Y lo mismo pasó también en Vietnam. Y otro tipo de recursos necesarios para el sistema y para la producción del sistema, pues fueron encontrados justamente en los países del sur del mundo, países que estaban empobrecidos y que el capitalismo, en lugar de ayudarles, pues los acabó de sumir en la pobreza. Vean ustedes esta imagen, es de no creerse, esta imagen que ya está tomada, es una fotografía, en donde están estas personas
esclavizadas para todos estos trabajos que el capital necesitaba en tierras africanas. No solamente se les quitaba esos recursos que necesitaban, sino que además los hombres del lugar eran los que tenían que entregar este trabajo de manera forzada. Es una vergüenza, ¿verdad?, ver estas imágenes del ser humano reducido a la esclavitud para poder favorecer el desarrollo del capital. Tenemos esta imagen que a mí me parece que es grotesca. A alguno de estos señores europeos se le ocurrió mandar una felicitación de Año Nuevo, poniendo a sus trabajadores o sus esclavos, ¿verdad?, de menor a mayor, para poner buen año 1904, pintándole en el pecho las letras. Es un escándalo, es un verdadero escándalo, ¿verdad? Y esto pues nos habla de los niveles de explotación que hubo tan grandes, no solamente de parte de la clase obrera, sino también de pueblos enteros que fueron sometidos a las apetencias del capitalismo. Y bueno, aquí tenemos una pirámide que se sacó en aquella época, ¿verdad? Que, la pirámide del sistema capitalista, y es brutal, es muy triste, pero que tiene en el fondo toda una verdad. En primer lugar, todo está dirigido a multiplicar el capital. El capital está en la punta más alta de este sistema, en donde de lo que se trata es multiplicar el dinero. De eso se trata el capitalismo. Después, pues aquellas personas que se van a encargar, los gobiernos, que se van a encargar de poner en orden a los trabajadores para favorecer el proceso del capitalismo. Después viene otro nivel, y eso es muy triste, y también tenemos que decirlo, así como son las cosas, porque es histórico, el recurso a la religión. Si no funcionaba, digamos, la autoridad, entonces la religión también llegó a cumplir con procesos como de domesticación de los trabajadores. Todavía en la última etapa de la esclavitud, que terminó justamente cuando ya se estaba desarrollando el capitalismo, encontramos, por ejemplo, de América Latina, una serie de sermones. Tenemos sermones de todas las épocas. Y se han encontrado sermones en América Latina en donde, por ejemplo, nunca faltaban en las plantaciones de esclavos, nunca faltaba la misa, la Eucaristía, si el patrón era católico. Siempre había misa. Y en estos sermones han encontrado algunos que, por ejemplo, dicen, no se insubordinen a sus amos. Y cuando los flagelan, porque ustedes saben que en el momento de la esclavitud las personas tenían unas espaldas, y hay imágenes de eso, que estaban verdaderamente como mapas de las tremendas heridas, cicatrices que tenían de la flagelación a las que se les sometía. Y decía el mensaje, si ustedes son flagelados, recuerden que también el Señor Jesús fue flagelado. Eso es manipular la religión para hacer que un sector social se domestique, un sector social se haga dócil a digamos, a las órdenes que le dé los que están por encima de ellos. Y en este proceso, digamos, pirámide, después, si no funciona eso, entonces mandamos al ejército. Recuerden ustedes que cuando se empezaban a hacer las primeras protestas de los obreros en las fábricas de muchos países desarrollados, inmediatamente se hacía presente el ejército. El ejército estaba, digamos, al servicio de los capitalistas, al servicio de los dueños de las fábricas. Inmediatamente el Estado mandaba al ejército para controlar, reprimir a los que se sublevaban dentro de los trabajadores. Después tendríamos otra base en donde tenemos a esa
clase social que vive con lujo, con excesos, como lo vimos en aquel salón, ¿verdad? ¿Y gracias a qué? Al trabajo de los obreros. Entonces, al final, sosteniendo toda esta tremenda pirámide, encontraríamos a la clase trabajadora que ciertamente tuvo que soportar el peso del desarrollo del sistema capitalista y que fue verdaderamente brutal, especialmente en la primera etapa, antes de que ellos pudieran organizarse y cada vez exigir más derechos de forma legal. Bien, entonces, como vemos, la cuestión obrera estaba abierta. Había toda una serie de situaciones que estaban, digamos, en un proceso de crecimiento y de ebullición en la sociedad capitalista. El problema entre los obreros y los capitalistas cada vez era más grave, ¿verdad? Cada vez eran más explotados, pero también cada vez los obreros iban reivindicando de una manera más sistemática sus derechos. En fin, en general, todo esto se conoció como la cuestión obrera. De manera que entonces se debatía, se luchaba por establecer una justa relación entre el trabajo y el capital. Y por eso este tema era conocido como la cuestión obrera, una cuestión que hasta el día de hoy todavía está presente, ha evolucionado, tiene diferentes manifestaciones, hay cosas que han mejorado, pero hay cosas que todavía no cambian. Entonces, efectivamente, sigue siendo la relación trabajo-capital uno de los aspectos más delicados de la sociedad moderna, en donde la Iglesia, a partir de Rerum Novarum, fue capaz de dar una palabra, una orientación desde el Evangelio, desde el magisterio del Papa León XIII, dar una palabra de aliento, especialmente a la clase trabajadora. El Papa León XIII, por lo tanto, se enfrenta a esta cuestión de la propiedad privada, que es en donde se daban las fábricas, ¿verdad? El tema de la propiedad privada, va a hablar allí en su encíclica y se va a constituir en un documento de referencia, de inspiración para todas las acciones cristianas que empezaron a darse en el campo social. Y vemos con gran entusiasmo cómo a partir de estas declaraciones ya existía un compromiso social de parte de muchos cristianos, pero que empieza a hacerse de una manera más amplia, más sistemática y que abarca muchos esfuerzos de la Iglesia para comprometerse con este tema de la cuestión obrera desde la palabra del Evangelio y desde un compromiso social de solidaridad con los trabajadores. Y aquí tenemos a León XIII, que gobernó la Iglesia de 1878 a 1903, y es precisamente el autor de esta primera encíclica social de la Iglesia. Yo les recomiendo que se acerquen a hacer la lectura, lo bajan de la red, ¿verdad? Y es un documento muy importante porque allí entonces se empieza a hablar de qué es, digamos, el punto de vista cristiano frente a los grandes temas que se estaban debatiendo en ese momento. Y entonces León XIII, a partir de este documento, Rerum Novarum, inaugura una etapa de un compromiso de la Iglesia que denominamos el compromiso de la doctrina social de la Iglesia. Una doctrina que está justamente orientada a resolver los problemas del capital, del trabajo, de los bienes materiales, reflexionar sobre la propiedad, reflexionar sobre el derecho de organizarse para exigir, para luchar por una sociedad más justa, etcétera. De manera que entonces este documento se convierte en el documento base de lo que desde 1891 hasta nuestros días
ha ido alimentando esta reflexión de la iglesia desde el magisterio, desde el evangelio, para dar respuesta a los graves problemas sociales que vive la humanidad. Y obviamente que este documento sirvió de inspiración para los papas que vinieron después de él, para poder dar una palabra en torno a la cuestión del trabajo, a la cuestión de la justicia, del compromiso social, a través de los aniversarios que se iban dando de Rerum Novarum. Y muchos papas fueron enriqueciendo este legado de doctrina social de la iglesia. De manera que a los 40 años de la Rerum Novarum, Pío XI publica Cuadragésimo Año, precisamente año 40. Es decir, recordando que hace 40 años el Papa León XIII había hablado de este tema, que ya no va a abandonarse. Entonces, es ocasión para volver a insistir en la importancia de este documento y también para aplicar los principios doctrinarios a la situación que se está viviendo en el momento actual. Es decir, es una oportunidad de ir actualizando el compromiso de la Iglesia con relación a los temas económicos, sociales y políticos. Y por lo tanto, entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, esta doctrina social de la Iglesia va integrando, enfrentando, orientando con respecto a nuevos problemas que están ligados, por ejemplo, al crecimiento de las empresas, al crecimiento de los grupos que van rebasando las fronteras nacionales, que son nuevos fenómenos del sistema capitalista, y que la iglesia va dando nuevas orientaciones como para poder dar una palabra firme con respecto a algo que tiene que ver con la estabilidad de la sociedad, de lograr un equilibrio entre la producción y el trabajo. Más adelante, Pío XII, por ejemplo, le tocó también dar una palabra, pero él lo dio en el contexto del orden internacional, justamente cuando se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial. Él lo va a hacer no a través de documentos escritos, sino mediante radiomensajes, que fueron muy característicos de la comunicación que utilizó Pío XII para entrar en contacto con la iglesia y la humanidad en todas las latitudes. De manera que entonces él va a seguir insistiendo en la dimensión de la moral, del derecho positivo, de los deberes de las personas, en función de sus diferentes papeles en la sociedad, pero como, hablando de cómo somos corresponsables con respecto a a la dimensión social que estamos viviendo. Padre Roberto, estimado Sí, padre, dime. usted nos ha hablado de una terrible realidad que no podemos dejar de mencionar sobre la burguesía y la clase proletariada. No quería que pase de alto unas preguntas que nos han Sí, hecho los claro. oyentes en el chat. Le leo las Adelante. preguntas y así lo va respondiendo porque son preguntas bastante interesantes. Una de ellas lo dice la profesora Rosa Navarrete. ¿Por qué siendo la burguesía una clase social minoritaria, logró tener el dominio hasta la explotación de una mayoría llamada clase proletariada? Sí, bueno, es muy interesante esto. Lo que sucede es que ciertamente la burguesía es un sector minoritario de la sociedad. Le caracteriza a la burguesía tener el control del dinero. En las manos de este pequeño sector social se concentra el capital que viene, por ejemplo, de la producción en las fábricas, de la producción capitalista del campo, que viene de la banca, ¿m? Que viene también de el control, por ejemplo, de los sectores
de la urbanización en las ciudades, de bienes inmuebles, en fin, todo aquello que genere dinero, llega un momento que va a estar concentrado en unas cuantas manos. Y esta clase social va a tener un enorme poder. ¿Por qué? Porque los sectores de gobierno prácticamente van a estar a su servicio. De manera que entonces las leyes les estarán siempre beneficiando. Mientras que los trabajadores se convierten en una gran población que en primer lugar no tiene o no tenía, sobre todo en el principio, educación, se encontraban en una situación de ignorancia, de necesidad, de hambre muy grande, lo que permitió que fueran más fácilmente explotados. Entonces, si también hablamos del dinero o de la concentración de los capitales, también se debe a que la explotación de grandes grupos humanos fue verdaderamente escandalosa. Es decir, el patrón no solamente vendía la mercancía que se había hecho en su fábrica, sino que también se quedaba con parte de ese valor que le correspondía al obrero y que el obrero nunca lo veía. Entonces, eso también se sumaba a las ganancias del patrón. Es decir, se trata de un sistema que ha sido profundamente inequitativo, injusto, y que además se ha dado de una manera socialmente al mejor postor, al que tenga más fuerza. En ese sentido, el capitalismo ha sido una fuerza económica, política, social, que definitivamente se va a enfrentarse para conquistar, sobre todo el capital, de una manera muy agresiva. Entonces, por eso es esa desproporción tremenda que tenemos hasta el día de hoy. Yo simplemente quisiera, en este momento que nos están haciendo esta pregunta tan interesante, eh, pensemos, por ejemplo, yo vivo aquí en Ñaña y yo conocí a a muchas personas que trabajaban en las fábricas de carretera central. A mí me llamaba la atención de que me decían, bueno, ahorita ya no estoy trabajando, pero me van a volver a contratar. Y resulta que finalmente preguntaba yo, y resulta que, y seguramente ustedes lo van a confirmar, resulta que muchos trabajadores, hombres y mujeres, son contratados cada 3 meses. ¿Y esto por qué? ¿Hacen un mal trabajo? No, de hecho los van a volver a contratar, lo que quiere decir que están satisfechos con su trabajo. Pero ¿por qué cada 3 meses? Para evitar los beneficios de ley, es decir, que el trabajador no se vea beneficiado con aquellos elementos que el Estado le entrega por ley, como por ejemplo la antigüedad, los servicios médicos, etcétera, etcétera, el retiro. Eso no lo ven. No lo ven porque el capitalista lo corre y lo vuelve a contratar, lo corre y lo vuelve a contratar. De tal manera que nunca hace antigüedad. Y por lo tanto, entonces, el dueño de la fábrica nunca va a gastar más que tiene derecho, porque es el trabajo del obrero, en ellos, en sus trabajadores. De manera que entonces también se ahorra los gastos que debería de hacer por ley con la gente que le trabaja. ¿Se dan cuenta? Y así hay muchas cosas que son muy irregulares y que benefician a unos cuantos y afectan a una gran mayoría. No sé si esto más o menos deja claro. Interesante, padre. Hay otras preguntas que giran en torno al rol como iglesia que tenemos para denunciar la injusticia, nosotros como testigos de estas ofensas a la dignidad, dónde acudir, ¿no? Cuando nos encontramos con el cristiano débil e inocente que está sufriendo. La otra pregunta es cómo desde la doctrina social de la Iglesia ayudar hoy al Perú a enfrentar esta desigualdad entre ricos y trabajadores en un contexto marcado por tanta corrupción, ¿no? Las tres preguntas se relacionan Así. bastante. ¿Qué podría decirles, padre? Así es. Bueno, es muy importante eso. En primer lugar, conocer, estar conscientes de lo que nuestra iglesia nos orienta en torno a estos tres grandes aspectos: el aspecto económico, político y social, en donde la iglesia reconoce
que todos en la sociedad debemos de trabajar por una sociedad más equitativa, menos, digamos, dada a tantas desigualdades, porque esas desigualdades ofenden a la dignidad del ser humano. Y por lo tanto, entonces, la doctrina social de la Iglesia nos tiene que llevar a ser conscientes que como creyentes tenemos un compromiso social, también un compromiso político frente a las diferentes realidades, inclusive las económicas, para lograr una sociedad que pueda reflejar mejor los valores del Evangelio. Como decíamos, la doctrina social nos da una guía moral, nos ilumina con respecto a los grandes problemas que afronta la humanidad. Ahora, en la actualidad, después de tantos años, desde 1891, tenemos una variedad de temas que nos han enriquecido enormemente, tanto con la reflexión del Evangelio y el magisterio de los papas, que nos permite realmente orientar nuestro compromiso, nuestra participación. Sí tenemos una responsabilidad, claro que la tenemos. Por ser creyentes, somos corresponsables de la humanidad. Por lo tanto, entonces, a nosotros los cristianos, que somos misioneros, misioneros del Evangelio del Señor, también somos misioneros de la paz, misioneros de la justicia. Y que por lo tanto, estos documentos nos guían en nuestro compromiso desde diferentes perspectivas. Entonces, lo que hay que hacer frente a todas estas desigualdades tan grandes y graves es poderlas expresar mediante procesos que tengan cada vez una influencia social más importante. Porque si nuestra queja es una queja personal, una queja aislada, no va a servir de nada. El Papa Francisco nos ha invitado a vivir el amor político. Y el amor político es la capacidad de nosotros como cristianos organizarnos para poder estar velando por la dignidad de todos nuestros hermanos. De manera que entonces, ahí sí, la iglesia nos invita a organizarnos en diferentes actividades que podamos hacer llegar a las instancias de decisión, por ejemplo, como es el Estado, para que intervenga a favor de lo que es justo, a favor de lo que es según la ley que orienta y que rige al país. Que nos ayude también a poder utilizar los caminos adecuados a nivel social, a nivel del Estado, para poder resolver este tipo de problemas. Ya el mismo Papa León XIII, fíjense qué importante, decía, es necesario que el obrero se organice en sindicatos y que tenga la posibilidad de quejarse públicamente, de orientar su inquietud y su angustia por la injusticia que sufre a través de movimientos organizados. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada problema social tiene que buscar un grupo de personas, como de personas cristianas, por ejemplo, ¿verdad? Que realmente estén profundamente marcadas por el sufrimiento de otros hermanos para ayudarles a resolverlo. Pero lo hacemos juntos. Es Así. decir, tenemos que hacerlo como un movimiento que finalmente tenga una injerencia en la realidad política de nuestra sociedad. Ciertamente, padre Roberto. Hay dos preguntas y quiero finalizar con esta para tener luego un espacio de 5 minutos de break, de receso, que Sí, gira en torno al mundo del adolescente, de los jóvenes. Dice, ¿cómo abordar con los jóvenes adolescentes el tema de la explotación laboral, el tema de la defensa de la vida, de la dignidad humana? sí. Bueno, yo creo que allí hay tres sectores o tres aspectos de la sociedad que son muy importantes. Por un lado, nuestra comunidad eclesial, nuestra comunidad parroquial. Nuestras parroquias, nuestras diócesis tienen un compromiso social
y allí tenemos que sumarnos para que ese eco que se hace desde la iglesia de la dignidad del ser humano pueda llegar a toda la comunidad. Pero también contamos con la posibilidad de hacer hincapié en estos temas desde la dimensión de la educación, desde las instituciones educativas, también desde allí tienen que surgir compromisos que estén trabajando por la dignificación de nuestros jóvenes en este sentido o en caso de la pregunta, que estén dispuestos a orientar, digamos, todo lo que viven ellos, que no les ayuda a crecer como personas. Y para eso tiene que haber un proceso constante de concientización, una concientización de nuestra dignidad dirigida a nuestros más jóvenes, a nuestros hermanos más jóvenes, una dignificación de la persona desde la parroquia, desde la escuela, pero también debe de ser desde la familia. Y los padres y las madres en cada familia también deberían de sumarse a este trabajo por dignificar la vida de toda persona y que nuestros jóvenes se den cuenta de que la vida no es una vida en donde están postergados y olvidados, que tienen el derecho de poder construir una vida que los dignifique y que el día de mañana les permita participar en la sociedad para transformarla. Es tarea de todos, de la iglesia, de la educación, de las familias y de la sociedad entera. Tenemos que estar trabajando en esto para hacernos conscientes que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Y en esto pongo el ejemplo de lo que estábamos diciendo de los obreros. Los obreros primero pensaron que yo estoy inconforme, voy y hablo con mi capataz me da una patada y me saca de la fábrica. Pero ¿qué tal cuando son mis 500 compañeros de trabajo que exigimos simultáneamente algo con lo que no estamos de acuerdo? Ah, entonces empieza a hablarse desde otra dimensión. Así también, nosotros no podemos hacerlo individualmente, sino que tenemos que sumar esfuerzos, todas esas buenas voluntades para crear una sociedad más justa, tenemos que irlas, digamos, organizando, hacerlas compatibles con una serie de demandas que cada vez puedan tener más posibilidad de éxito en la sociedad en la que vivimos, por el futuro de nuestros niños, por el futuro de nuestros jóvenes. ¿Mm? Yo Así es. siempre, nada más este pequeño comentario, Ujú. siempre me ha impactado mucho. Alguna vez que estuve haciendo un trabajo de investigación, estaba sacando una serie de imágenes de la gente, de nuestra gente. Yo aquí en Ñaña tenemos espacios con mucha necesidad. Podemos hablar de Alto Perú, podemos hablar de La Era, en fin, tantos lugares en donde se vive con tanta necesidad, en esa vida de los cerros, pero qué falta de dignidad. ¿Cómo puede una familia vivir en esos cerros a través de esa vida llena de polvo, de tierra, de piedras? Imagínense nada más. Mientras que estamos llamados a brillar por nuestra dignidad. Entonces, a ponernos a trabajar entre todos, a cambiar nuestra realidad. Sí. Así es, padre Roberto. Maestros, hemos recibido una cantidad de información que no se queda ahí, sino que nos lleva a la reflexión personal. Cada uno, de hecho, solo contemplar esas imágenes de aquella época de la burguesía y usted nos dice, ojo, pero eso fue en el pasado. Hoy también, no hay que Así ir es, muy lejos, estamos en Ñaña y estamos cada uno en los lugares donde trabajamos. Quiero proponer estos 3 o 4 minutos para un breve descanso, beber un claro. poco de agua, recargarnos, ¿no?, de nuestra energía y continuar. Hay una serie de preguntas que seguramente usted muy amablemente va a continuar respondiendo. Entonces nos tomamos este break, padre, y continuamos. Correcto. ¿De acuerdo? Usted nos avisa Sí, sí, entonces, le ¿verdad? avisamos. Vamos a poner un Ah, fondo musical y ahí le avisamos. Estamos correcto, aquí estamos pendientes todos. pendientes. Gracias. A usted, padre, muy amable.
Y luego ¿Sí? respondemos y continuamos con su ponencia porque creo que las otras preguntas la va a ir respondiendo conforme presenta sus PPTs. La Correcto. pregunta dice así, padre. ¿Se puede decir que la teología de la liberación, mal entendida, la doctrina social de la Iglesia, se fundamenta al motivar, a ver, en su fundamento, al motivar la evangelización con tono ideológico? Lo vuelvo a leer. ¿Se puede decir que la teología de la liberación mal entendió la doctrina social de la Iglesia en su fundamento al motivar la evangelización con tono ideológico? Ok. Perfecto. Bueno, es un tema muy interesante y qué bueno que sale, porque efectivamente cuando estamos hablando de estos temas sociales, económicos, políticos, evidentemente que y surge la preocupación de la iglesia y frente a eso, concretamente en América Latina, recuerden que hemos pasado por toda una serie de documentos de nuestro episcopado latinoamericano y del Caribe, que nos han hablado justamente de esto, cómo nuestras iglesias en América Latina y el Caribe tienen que vivir, enfrentar estas situaciones de explotación, de injusticia, de persecución, y que a través de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, se fue dando una respuesta que también es parte de ese patrimonio del magisterio de la iglesia, en donde al mismo tiempo ya se encontraba desde Medellín, por ejemplo. Ustedes saben que Medellín fue en el año 68. Medellín es el comentario de la manera de ver cómo vamos a aceptar en América Latina el Concilio Vaticano II, que terminó en 1965. En el 68 se hace la reunión, surge el documento de Medellín y allí también surge una inquietud profundamente grande con respecto al problema número uno de nuestra América Latina y el Caribe, que es la dimensión, la realidad del pobre. Y frente a eso, la realidad de la injusticia. ¿Y de qué manera nuestra iglesia se quiere comprometer a caminar junto con nuestro pueblo para poder hacer una historia en donde la dignidad, la justicia, la paz puedan ser una parte real de nuestra vida? En ese contexto, esto fue el 68. Para el año 71, el padre Gustavo Gutiérrez publica su libro Teología de la Liberación. Y con esto se va dando simultáneamente, por un lado, la propuesta de los obispos de América Latina, pero también por otro lado, una propuesta teológica que arranca del padre Gustavo Gutiérrez y que muchos otros sacerdotes en América Latina y el Caribe también continuarán trabajando, que se va a llamar la teología de la liberación. Y vamos a encontrar que hay diferentes corrientes de la teología de la liberación. Algunas se cargaron peligrosamente hacia la izquierda, se ideologizaron. Y al ideologizarse se perdía el sentido profundo de una respuesta de fe. Se convertía en una respuesta ideológica y no una respuesta de fe. Pero finalmente la teología de la liberación fue alcanzando su madurez. Y la madurez de la teología de la liberación, representada por Gustavo Gutiérrez, por Leonardo Boff o por eh, John Sobrino, entre otros, llega ya a tener una madurez muy grande, en donde se quiere evitar la trampa de caer en una ideologización, sino que más bien se trate de un análisis bíblico-teológico de la realidad que está presente siempre en la palabra de Dios y que es el tema de Dios que quiere a un ser humano dignificado, a un ser humano que se guía por la justicia y el derecho, que evita todo tipo de explotación, como nos lo dice, por ejemplo, el capítulo 68 de Isaías, si no mal recuerdo, en donde habla del ayuno agradable al Señor.
Y ese ayuno agradable al Señor tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la dignidad. Para Dios no hay una verdadera relación con Él si no hay una relación de justicia y de dignidad entre todos los hijos de Dios. De manera que en ese sentido, la palabra de Dios nos anima también a una vida de justicia y de solidaridad. La teología de la liberación también recupera toda esta fuerza bíblica y la presenta a raíz de los acontecimientos históricos que hemos vivido. Y como les digo, algunas teologías de la liberación sí se ideologizan, pero otras, como por ejemplo la del padre Gustavo Gutiérrez, nos han servido para continuar una reflexión honesta acerca del problema de los pobres, de los descartados, como diría Francisco, y que nosotros como creyentes, como miembros del pueblo de Dios, no podemos pasar inadvertidos. Tenemos que dar una respuesta que nos compromete para poder dar vida al ser humano, porque Dios quiere la vida de todo ser humano y la quiere en abundancia. Entonces, de lo que se trató en aquella época, pues fue aprender a leer con una capacidad de discernimiento para darnos cuenta en dónde está lo ideológico, pero también en dónde está lo que realmente pertenece al campo de la palabra de Dios, al campo del margen de la iglesia y de la doctrina social de la iglesia. Y como ven, por ejemplo, en el caso del padre Gustavo Gutiérrez, pues afortunadamente al final aportación a la reflexión y a la preocupación por nuestros pobres. El Papa Francisco nos anima a través de la obra teológica de Gustavo Gutiérrez a seguirnos comprometiendo con la vida, con la paz y con la justicia. Sí, es Padre Roberto. Sí, El sí. PPT que tenía lo puede ir proyectando. Agradecemos sus preguntas, estimados maestros, que el Padre Roberto, conforme continúe sus ponencias, va a seguir respondiendo. Hay unas preguntas interesantes. Muy bien. Tiene la palabra, Padre Roberto. Sí, gracias. Ya están viendo, ¿verdad? La imagen Sí, del... perfecto, perfecto, Padre. Si lo puede Ok. agrandar como hace un Sí, momento. lo estoy... ahí está, creo que... Ahí está. Bueno, entonces miren, vemos ya como hay toda una serie de papas que son fieles a este primer documento del Papa León XIII y que se unen al esfuerzo de la Iglesia por decir una palabra desde el Evangelio y desde la Iglesia y de su autoridad para este tema de los marginales, de los oprimidos, y que se va haciendo cada vez más complejo, porque ciertamente al principio están obreros frente a sus patrones, que son los capitalistas, en una situación evidentemente de una gran injusticia. Pero después van surgiendo nuevas situaciones dramáticas para el ser humano, en donde también la iglesia aboga por los pequeños, por los frágiles, por los olvidados. Y también exige que una iglesia que siga al Señor Jesús sea una iglesia comprometida, coherente con con el anuncio del Evangelio. Y por eso, en la medida que va pasando el tiempo, ya vemos, por ejemplo, en este caso, a Juan 23, este hombre extraordinario que se dejó llevar por el Espíritu y por lo tanto llevar a la iglesia al Concilio Vaticano II, que significa el diálogo de la iglesia con el mundo moderno, que es fundamental y que además es el concilio que nos sigue rigiendo. Va a dejarnos en materia de doctrina social dos documentos muy importantes, que son su encíclica Mater et Magistra y Pacem in Terris, Madre y Maestra, Paz en la Tierra. Son documentos que porque por ahí vi en los chats que pedían que se les pudiera dar alguna obra, algo que pudiera servir para orientar. Yo les recomiendo, vayan a estas encíclicas. Su fuerza, su contenido, ahí está vigente.
y sería muy bueno acercarnos. Por ejemplo, Mater et Magistra, Pacem in Terris, son uno de los monumentos de la doctrina social de la Iglesia más altos que tenemos. Son manifestaciones muy, muy perfeccionadas de lo que es el querer de la Iglesia para una humanidad nueva y reconciliada. Entonces, son documentos que valen la pena. Entonces, si ustedes quieren como profundizar sobre todas estas dimensiones, les recomiendo. Y además son encíclicas muy bellas. Mater et Magistra o Pacem in Terris. Esto nada más buscan en internet, les aparece, lo bajan y lo leen. Y por un lado, en la primera, en Mater et Magistra, se habla de la misión de la Iglesia para construir la comunión que permita tutelar, promover la dignidad del hombre. La Iglesia debe de estar custodiando, cuidando, promocionando esta dignidad del hombre. Y en Pacem in Terris, sobre todo, es una encíclica que se enfrentaba al problema de la Guerra Fría, después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética se empezaron a enfrentar en tiempos del armamento nuclear, que también significó un grave peligro para la humanidad. También allí se habla de los derechos humanos desde la perspectiva cristiana. Aquí tenemos la imagen de este Papa extraordinario que es Juan XXIII. Y su obra, Mater et Magistra. Y bueno, y por otro lado, lo que decíamos del Concilio Vaticano II, que especialmente en su constitución pastoral Gaudium et Spes, va a tocar temas fundamentales de la situación que en ese momento está apremiando a la sociedad en torno a lo económico, a lo social, a la paz y la concordia entre los pueblos. También es un esfuerzo enorme del concilio por abrirse a un diálogo profundo, honesto, con el mundo moderno. Era un tema pendiente en la iglesia y que con el Concilio Vaticano II se logró. Logramos ponernos en una actitud verdaderamente de escucha, de diálogo, de compañía con este mundo moderno, para poder comprender y para podernos entregar lo que nos debemos de entregar de parte nuestra. Pablo VI nos Sí, va a dejar un documento hermoso que se llama Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, que también está enriqueciendo esta doctrina social de la iglesia. Y hace hincapié en que el desarrollo sea de toda persona y de todos los hombres. No, que no exista un desarrollo para unos cuantos, sino que todos iniciados con un desarrollo que los promueve preguntas, ¿verdad? De cómo lograr una sociedad que sea más equitativa, porque no se vale que unos seres humanos vivan, como decíamos, en estos lugares de los cerros, en lo que llama el estado terreno inclinado, que sabemos cómo es esa vida, qué difícil estar en esas circunstancias, cómo podernos seguir sintiendo dignos en medio de esos lugares, personajes de la misma sociedad que viven en una abundancia desmedida, en donde a veces inclusive su honestidad está en sociedades. Otro tipo de sociedades en donde podamos entendernos, comprendernos, acompañarnos para construir algo en beneficio de todos, no de unos cuantos. Aquí tenemos a Pablo VI, también un hombre extraordinario y que nos dejó esta riqueza también de su aportación a la doctrina social de la Iglesia. Y tenemos acá
un ejemplar de la Populorum Progressio, que también les recomiendo. Se dan cuenta, Pablo VI está aquí con Monseñor Romero, el arzobispo de San Salvador, y justamente cuando fueron canonizados el mismo día, el Papa Francisco, cuando canonizó a Pablo VI y a Monseñor Romero, fue tan importante para él que pidió que le trajeran la reliquia del cíngulo ensangrentado, el cíngulo que traía puesto Monseñor Romero cuando lo asesinaron mientras celebraba la misa. Y también pidió usar una casulla de Pablo VI, o sea, unir que en Monseñor Romero que se desvive por la dignidad de todos sus hijos y sus hijas. Informes de tantas agresiones, tantas torturas, etcétera. Y el Papa bellamente le dijo, Monseñor, y frente también a todos los que hablaban mal de él, le dijo el Papa, Monseñor, no se preocupe, usted manda. Así es que adelante, tiene todo mi apoyo. Fue algo muy hermoso que Monseñor Romero siempre llevó en su corazón y le dio fuerza para seguir siendo ese profeta que es nuestro profeta en América Latina. Y después también tenemos al Papa Juan Pablo II, que como ustedes saben, también publicó varias encíclicas de temas sociales. Era muy sensible al tema social y por lo tanto también enriqueció con diferentes publicaciones, reflexiones, el tema de la dignidad del trabajo, de los obreros, de los pobres, etcétera. Tenemos, por ejemplo, algo muy importante como es la encíclica Laborem Exercens, que presenta una... Tenemos otra obra también muy importante, Solicitudo Rei Socialis, que retoma el tema del progreso y el desarrollo, pero un progreso y desarrollo íntegros de las personas. Y este documento lo publica con motivo de los 20 años de la publicación de Populorum Progressio, que es de esto. ¿Se dan cuenta? Entonces los papas van utilizando aniversarios de documentos sociales muy importantes de la iglesia con nuevos documentos, con nuevas reflexiones teológicas, problemas que ahora se están presentando en el momento en que están frente a la iglesia. Y también tenemos Centésimus Annus, que es justamente 100 años, es la traducción, que habla de, o que conmemora los 100 años de la Rerum Novarum. Fíjense qué maravilla, 100 años. 100 años de una preocupación de la iglesia por la dignidad del ser humano, en donde va aportando, sumando todos los desafíos de cada momento con el Evangelio y con la reflexión de la iglesia desde el magisterio. También, por ejemplo, se insiste en la noción de la solidaridad, que se vuelve como un elemento que atraviesa toda la enseñanza social de la iglesia. La iglesia es sobre todo solidaria frente a los problemas que viven sus hijos y sus hijas, pero también a los problemas que vive la humanidad. También algo muy importante es que Juan Pablo II va a plantear la doctrina social de la iglesia como una rama de la teología moral
y también la va a convertir en una disciplina en la formación de los sacerdotes. Se convierte la doctrina social de la Iglesia en una disciplina que tiene que llevarse en los cursos, en los seminarios. Para ser responsables de ir guiando el trabajo pastoral de la Iglesia con este compromiso que no solamente tiene que ver con la dimensión del culto, sino que tiene que ver con ese culto llevado a la vida a través del compromiso social con los más pobres, con los más necesitados, con las mujeres, con los migrantes, etcétera. Porque los problemas se van cada vez sumando para darles una respuesta desde la perspectiva de la Iglesia. Y bueno, es que la dignidad se fundamenta en esta dignidad de la persona humana, toda esta doctrina, ¿verdad? En donde resulta que la dignidad del ser humano le viene por ser el ser humano, es ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, entonces tiene una dignidad que le pone en un lugar especial de la creación. La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se considera su origen y su destino. De manera que entonces, creado por Dios a su imagen y semejanza y redimido por la sangre de Cristo, el hombre está llamado a ser hijo en el Hijo y templo vivo del Espíritu. Esa eterna vida de comunión con Dios que le llena de gozo. ¿Se dan cuenta? Un ser humano es intocable por la tremenda dignidad que le constituye. Nadie puede afectar a otro. Nadie puede ofender a otro, porque el ser humano es fuente de dignidad y presencia en su propia existencia, en su propia vida, de la presencia sagrada de Dios. Y por eso, dice el Papa Juan Pablo II, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al creador del hombre. Piensen ustedes, queridos hermanos, esta falta de respeto, por ejemplo, a la mujer. ¿Cuántas mujeres violentadas en este mismo momento, en tantos hogares que se dicen cristianos, en donde las mujeres son golpeadas, son humilladas, son atacadas psicológicamente? Bueno, es un destrozar esa dignidad de esa persona. No puede ser. Entre nosotros, la iglesia, no podemos afectarnos en nuestra dignidad. Violentar en la tremenda dignidad que le corresponde por ser hijo e hija de Dios. En realidad, todos nosotros deberíamos de estar con una actitud de un respeto y un respeto infinito para cada niño, para cada niña, para cada joven, para cada mujer, para cada hombre, para cada anciano. El ser humano en cualquier circunstancia tiene que ser infinitamente respetado. ¿Cómo es posible? Manden a sus padres ancianos a pedir limosna en las calles para que se ganen su comida. ¿Cómo es posible hacer esa humillación en la para poder sobrevivir, para poder vivir en condiciones de dignidad?
Tantas cosas que hacemos que claman a Dios, claman a Dios. Todo esto que está pasando, toda esa violencia del crimen organizado, tráfico, de la trata de personas. ¿Se imaginan? Son tantas cosas que claman a Dios. Entre nosotros no podemos permitir nada de eso. Y nosotros, como la familia del Señor Jesús, tenemos que ser una comunidad que está constantemente protegiendo la integridad de la vida humana, porque es una fuente infinita de dignidad. La justicia social solo puede obtenerse respetando la dignidad trascendente del ser humano. Y por eso lo que está en juego es la dignidad de la persona humana, cuya defensa, cuya promoción nos han sido confiadas por el Creador. No es algo que hacemos extra, es parte fundamental de nuestro ser cristiano. Y también de los que son rigurosa y responsablemente deudores, los hombres. No tiene explicación que seamos tan violentos unos con otros, que tengamos guerras, que nos asaltemos, que nos asesinemos. Todo eso es increíble. Increíble porque nosotros deberíamos estar abiertos a lo sagrado de cada ser humano. Y sin embargo no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Y hacerlo todos los días, con todos los que nos rodean. Por eso es tan sagrada la persona, no podemos murmurar de ella, no podemos hablar a sus espaldas, no podemos hacerle bullying a nadie, no podemos aprovecharnos de nadie. ¿Se dan cuenta? Y todo esto, todo este infinito valor está contenido en esta larga reflexión de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, que tiene a su vez una reflexión centenaria del ser humano frente a su Creador. Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga sobre la sociedad, contribuya por su parte a devolver a la persona humana la dignidad que Dios le concedió desde el principio. Fíjense qué bellas palabras. Devolver a la persona humana la dignidad que Dios le concedió desde el principio. Por eso tenemos que estar en una actitud verdaderamente de asombro frente a la riqueza de cada ser humano que tenemos frente a nosotros. Son manifestaciones de esta dimensión sagrada de Dios. Las noticias sobre el magisterio del Papa Francisco, y ya estamos prácticamente en el último tema, en que daremos también una breve noticia del Papa León XIV. Bueno, con respecto al Papa Francisco, ustedes saben, fue también un interés profundo, radical, por la doctrina social de la Iglesia. Él también nuevas reflexiones, pero sobre todo con muchos gestos, gestos que son importantes para entender, para aprender esta dimensión de la dignidad. El magisterio, los gestos y la manera de hablar del Papa Francisco han ayudado a acercar y hacer más tangible los temas, la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, están presentes en el documento programático del Papa Francisco, que fue la exhortación Evangelii Gaudium, especialmente en los capítulos 2 y 4. Y en este capítulo, titulado La dimensión social de la evangelización, el Papa recoge nuevos acentos
con nuevos acentos los grandes temas de la relación entre el anuncio de Cristo y su repercusión comunitaria, entre la confesión de la fe y el compromiso social, pero también las perspectivas nuevas que enriquecen el magisterio anterior. Y también nos insiste en los documentos de Francisco en la opción preferencial por los pobres. Y sobre ella habla el Papa desde la perspectiva del amor evangélico de Jesús por los pequeños y los últimos. De tal manera que esta reflexión sobre a reflexionar sobre lo que podemos aprender de ellos. La inclusión social de los pobres se convierte aquí en algo más que una política social. Pasa a ser la perspectiva de nuestro vivir en sociedad. De tal manera que entonces aquí el Papa vuelve a insistir en lo que ya habíamos hablado, de que la última perspectiva que debemos de tener sobre el amor a los demás debe de darse en la comunidad política. Pasiones que tenemos frente a nos da el espacio para seguir la reflexión de la doctrina social de la Iglesia en torno a la solidaridad, al bien común y, sobre todo, desde la perspectiva de los pobres. Insiste en que las crisis económicas que estamos viviendo aumentan las desigualdades y, por supuesto, también aumentan los pobres y la pobreza. En la encíclica Laudato Si, que todos recordamos, se nos habla sobre el medio ambiente. Y aquí el Papa dialoga, hace dialogar el Evangelio con la biología, con la pedagogía, con la ingeniería, con la psicología social, con la filosofía, con las preocupaciones del mundo. El Evangelio es, digamos, el punto de partida de nuestra comunidad de fe, que deben estar constantemente en diálogo con todas las realidades de la sociedad humana. El Papa Francisco en Laudato Si nos dice que el amor social es la clave de un auténtico desarrollo. Nos dice, para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social, a nivel político, económico, cultural, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción. Y además, sostiene el Papa que la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso le permite producir diferentes síntesis entre la fe y la razón. Y en cuanto a las cuestiones sociales, se trata de constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia que está llamada a enriquecerse a partir de nuevos desafíos, como ya decíamos. Cada momento histórico implica un nuevo desafío para la doctrina social de la Iglesia. También se nos habla de los planteamientos sobre el ambiente, que están muy conectados con las reivindicaciones sociales de los pobres y de los países menos desarrollados. De manera que la cuestión ambiental se sitúa en el marco del reconocimiento del otro. De manera que entonces hacer justicia al otro, al más pequeño, es también vivir responsable nuestro entorno con respecto al ambiente, a la ecología. Propone una ecología integral que incorpora los múltiples aspectos de la problemática, aspectos económicos, culturales, sociales. Una reflexión que es profundamente humanista y que apuesta, y es una apuesta educativa a orientar para liberarnos de la actual cultura del descarte.
Insiste también el Papa Francisco en lo esencial de la dignidad de la persona humana. Es el hombre el sujeto esencial de toda transformación social. Lo mismo, el destino universal de los bienes. Los bienes han sido dados por Dios, pero el hombre está por encima de las cosas, de los bienes. De manera que entonces todos los bienes que tenemos en nuestro mundo deben. También necesitamos insistir en una iglesia pobre y para los pobres, en donde todos los bienes necesarios hagamos que lleguen a todos, especialmente a los que no los tienen. Esto fue una insistencia muy grande del Papa Francisco. Nos invita a participar. Nadie está excluido. Todos están convocados. Somos corresponsables para construir este mundo del amor. Por lo tanto, nadie se queda al borde del camino, mirando a lo lejos social. Todos, como también tiene esto que ver con la pregunta que nos hacían, todos somos protagonistas, no solo en la contribución de ideas y acciones, sino también en la decisión, que es clave para que no haya más descartables y excluidos. Y por lo tanto, vivimos en un tiempo en el que todos nos deberíamos sentir convocados, como decía él, a hacer lío. ¿Y qué es hacer lío? Pues es poner los medios necesarios para que este mundo sea cada vez más expresión del reino de Dios sobre la tierra. Nos habla, como ya habíamos dicho, en Fratelli Tutti, del amor político. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Por lo tanto, entonces, sí, la caridad nos hace que nos entreguemos a esa persona a la que dirigimos nuestra caridad. Cuando hacemos esta caridad en un plano social y político, se convierte en el campo de la más amplia caridad, que es la caridad política, es decir, abarcando al mayor número de personas para podernos ayudar a construir un mundo digno del ser humano. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Y también para eso tenemos que rehabilitar la política, no tener miedo, realmente hacer que nosotros como cristianos podamos tener en nuestras manos una acción verdaderamente política que ponga de manifiesto los valores del Evangelio para rescatar en su dignidad a todos los miembros de la sociedad, especialmente de los más pobres. Y bueno, tenemos muchos compromisos que surgen de la doctrina social, provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda ley. Finalmente, la doctrina social es amor, es el amor cristiano que se manifiesta en solidaridad para toda persona. Y así podemos darnos cuenta que el amor tiene no solamente una dimensión personal, sino también una dimensión civil y política. El amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas, en donde podemos hacer realidad el llevar justicia, paz, honestidad, transparencia a la sociedad entera. Por eso tenemos que vivir para una política en la ternura, un amor que se hace cercano y concreto. Tenemos que el derecho de llenarnos el alma y el corazón de esta ternura por nuestros hermanos que más
nos necesitan. Y bueno, finalmente podemos decir, señalar 7 grandes áreas de la enseñanza social católica. Ya habíamos hablado, la vida digna, la vida y la dignidad de la persona, que nos habla concretamente de toda una serie de compromisos que tenemos que vivir para que estar implicados en esta realidad, a un compromiso real en la historia. También a trabajar por los derechos humanos, no solamente los derechos, sino también los deberes que todos tenemos unos con otros. Lo mismo también, otro elemento muy importantísimo es la opción por los pobres y los indefensos, como ya habíamos visto con las razones que nos daba el Papa Francisco un poco antes y recordándonos esta historia del juicio final que es tan importante. Nos enseña a preocuparnos primero por las necesidades de los pobres y de los indefensos. También, como hemos venido hablando, la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores tienen que hacerse realidad. No tienen por qué estar a media en medio de un sistema corrupto. Necesitamos trabajar por una sociedad transparente que le dé a todos lo que deben de recibir por justicia. La solidaridad, también ya habíamos hablado, no podemos vivir egoístamente. Tenemos que abrirnos a la solidaridad profunda unos y otros. Y por supuesto, estar atentos al cuidado por la creación de Dios, como ya nos dijo con tanta insistencia el Papa Francisco. Y bueno, en estas circunstancias, pues el Papa Francisco termina todos estos años de pontificado que se entregó con tanto entusiasmo, con tanta generosidad a, a estar allí, pues presente en las necesidades de nuestra iglesia y de la humanidad, cuando finalmente, bueno, el Señor lo llama y nos entrega al Papa León XIV. Un papa que, como todos sabemos, es norteamericano, pero con un corazón peruano, que hace algo muy importante. Da una cercanía al Papa, inclusive por su historia personal, con esta realidad nuestra, no solamente del Perú, sino de América Latina, de los pobres, de los sencillos. El Papa León XIV, al elegir este nombre, no solo rinde homenaje a León XIII, sino que también reafirma su compromiso con los principios que marcaron el pontificado de su antecesor, es decir, del Papa Francisco. Al igual que León XIII, el Papa parece estar dispuesto a hacer de la justicia social un pilar central de su papado. Y en este sentido, el nombre papal elegido no es solo una referencia histórica, sino una declaración de intenciones. El Papa Francisco, antecesor de León XIV, también fue un firme defensor de la justicia social, de los pobres, de los derechos laborales, del cuidado de la creación. Y al adoptar el nombre de León XIV, el nuevo Papa señala su intención de continuar este legado de justicia social, afirmando su compromiso con los más necesitados. Y bueno, con esto terminamos, ¿verdad? Esta reflexión breve por el tiempo de algo que es tan rico como es la doctrina social de la Iglesia, en donde todos nosotros es soñado
a través de ese reino de Dios que llega a toda la humanidad. De manera que entonces, pues simplemente la invitación a poder seguir estando en este compromiso profundo por la vida y por el amor. No podemos dejarlo a un lado y tenemos allí en la doctrina social de la Iglesia ese elemento tan importante como para poder actuar, saber por dónde movernos en la construcción de una humanidad como Dios la quiere. Muchísimas gracias por su Así es, atención. Padre Roberto, a usted. Ha sido realmente usted en cada tema, Padre Roberto, muy esclarecedor, pero no quisiera que se quedara en el chat de nuestra plataforma una pregunta que me parece interesante, distinta a las otras, pero no por eso las otras menos importantes. Nos dice nuestro compañero Juan Carlos Holguín, en este contexto de crisis moral, de ideologías, ¿cómo puede la doctrina social de la Iglesia contribuir a la promoción de la dignidad, sabiendo que hay una resistencia a la doctrina social de la Iglesia? ¿No? Hay sectores, ciertos sectores sociales que se resisten a ellos. ¿Cómo hacer en ese contexto? Esa es la pregunta. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque es increíble, pero hay algunos sectores en la iglesia que de repente piensan que la doctrina social de la iglesia es como una politización, es como hemos visto a través de las reflexiones que los mismos papas nos de hacer posible en la historia nuestro amor concreto. Nuestro amor concreto, que es un amor por cada ser humano, que es un amor para que cada ser humano pueda vivir en la dignidad de los hijos, algo extra, no es algo. Si nosotros tenemos esa confianza en el Señor Jesús, en su evangelio, es precisamente para transformar el mundo, para transformar el mundo en una realidad de perdón, de reconciliación, de amor. Por lo tanto, entonces, la vida cristiana, la fe cristiana se traduce en un compromiso profundo con la dignidad de todo ser humano. De manera que entonces sería importante ayudar a aquellas personas que tienen cierta reticencia con la doctrina social de la Iglesia a darse cuenta que allí se contienen esos elementos que nos permiten hacer, no solamente creer, sino hacer por el otro, comprometernos en la historia por el otro, por las necesidades, especialmente de los más, de los que más sufren, de los que están más expuestos a situaciones que no les humanizan. Entonces, por eso yo creo que es importante ustedes como profesores, profesoras, es importante dar esa introducción que permita hacer que las personas a las que se dirigen puedan descubrir la importancia de esta doctrina social que nos ayuda a pasar la vida haciendo el bien. Como dice Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús pasó su vida haciendo el bien. Y cuando hacemos el bien, quiere decir que nos convertimos en esos buenos samaritanos. Y el buen samaritano no solamente le desea el bien al herido, sino que se acerca, lo cura, lo protege, recupere su bienestar. Y también la doctrina social de la Iglesia nos permite ponernos en movimiento, no quedarnos con buen. Somos conscientes que discursos hay un montón, pero creo que hoy desde su experiencia de vida, desde su compromiso social,
Permítanos, Padre, sé que hemos prácticamente culminado nuestra experiencia del día de hoy en esta conferencia, pero permítanos, Padre Roberto, unos minutos de Educación Católica Castrense, primero a nuestra estimada directora de la Oficina de Educación Católica Castrense, nuestra magíster Medalit Cárdenas Cabeza, que muy amablemente tiene unas palabras dirigidas a usted. Adelante, Miss Medalit, tiene usted la palabra.